Era un día soleado en la tranquila ciudad de España. La luz del sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, proyectando sombras juguetonas en el pavimento. Don Miguel, un anciano de 75 años, se encontraba sentado en el balcón de su elegante mansión, observando la vida que transcurría en su vecindario. A pesar de la belleza del día, una profunda soledad se había apoderado de su corazón. La mansión, una vez llena de risas y vida, ahora se sentía vacía y silenciosa. Don Miguel, con su cabello canoso y su mirada sabia, se perdió en sus pensamientos. Había dedicado su vida a construir un imperio, pero a medida que el tiempo avanzaba, se preguntaba qué había logrado realmente. ¿De qué sirve tener tanto si no hay nadie con quien compartirlo?, murmuró para sí mismo. Su mente viajaba a tiempos pasados, cuando su esposa, Clara, llenaba cada rincón de la casa con su alegría. Ahora, solo quedaban ecos de risas perdidas. La tristeza lo envolvía, y reflexionó sobre su legado. ¿Qué dejaría atrás? Mientras tanto, en las calles de la ciudad, Ana caminaba junto a su hija Lucía, quien con sus 7 años irradiaba una inocencia que contrastaba con la dureza del mundo que las rodeaba. Ana, con sus 30 años, había sido una mujer llena de sueños, pero las circunstancias la habían llevado a una vida de lucha constante. El sol brillaba, pero para ellas, cada día era una batalla. «Mamá, tengo hambre», dijo Lucía, mirando a su madre con esos ojos grandes y llenos de esperanza. Ana sonrió, aunque en su interior sentía un nudo de desesperación. «Pronto encontraremos algo de comer, cariño. Solo necesitamos un poco más de tiempo», le respondió, mientras apretaba la mano de su hija con ternura. A medida que avanzaban por las calles, Ana se esforzaba por mantener la calma. Había días en los que la desesperación la invadía, pero el amor por Lucía siempre la empujaba a seguir adelante. «Mira, Lucía, ese parque tiene árboles grandes. ¿Te gustaría descansar un momento?», sugirió Ana, señalando un pequeño parque cercano. Lucía asintió con entusiasmo, y juntas se dirigieron hacia allí. Se sentaron en un banco, y Ana observó cómo su hija jugaba con algunas hojas caídas, riendo mientras las lanzaba al aire. En esos momentos, Ana sentía que todo valía la pena. Mientras tanto, don Miguel continuaba observando desde su balcón. Su mirada se detuvo en la figura de Ana y Lucía, que ahora se encontraban en el parque. Había algo en ellas que despertaba en él una mezcla de compasión y nostalgia. Las risas de Lucía parecían resonar en su corazón, haciendo eco de los días felices que había compartido con su propia hija, que había crecido y formado su propia vida lejos de él. Quizás deberían tener una oportunidad, pensó, sintiendo una chispa de impulso en su interior. Después de unos momentos de contemplación, don Miguel decidió bajar. Con pasos firmes, se acercó al parque, sintiendo el calor del sol en su piel. Al llegar, se presentó ante Ana y Lucía. «Hola, buenas tardes. Me llamo don Miguel», dijo, con una voz amable que resonaba con la sabiduría de los años. Ana lo miró con sorpresa, evaluando a este anciano que de repente había entrado en su vida. «Hola, señor. Soy Ana, y esta es mi hija, Lucía», respondió, un poco cautelosa pero intrigada por la presencia del hombre. «¿Qué hacen aquí solas en un día tan hermoso?», preguntó don Miguel, mientras se agachaba un poco para mirar a Lucía a los ojos. La niña sonrió tímidamente, sintiéndose atraída por la calidez del anciano. «Estábamos jugando», contestó Lucía, mientras Ana la observaba, sintiendo una extraña mezcla de desconfianza y agradecimiento. «¿Y cómo va eso de jugar? ¿Te diviertes, pequeña?», don Miguel continuó, queriendo romper el hielo. «Sí, mucho. Pero tengo hambre», dijo Lucía, con la inocencia que solo un niño puede tener. Esa simple respuesta hizo que el corazón de don Miguel se conmoviera aún más. Miró a Ana, que parecía avergonzada y preocupada, y sintió una necesidad imperiosa de ayudar. «¿Por qué no vienen a mi casa? Tengo algo de comida que podría compartir», ofreció, sorprendiéndose a sí mismo por la invitación que acababa de hacer. Ana se sintió abrumada por la propuesta. «No, no queremos ser una carga», respondió rápidamente, aunque su estómago gruñía en señal de descontento. Don Miguel sonrió. «No se preocupen. En mi casa siempre hay comida de sobra. Y creo que podría usar un poco de compañía», insistió, con un tono de voz amable que desarmó las dudas de Ana. Finalmente, después de un momento de duda, Ana miró a Lucía, quien estaba iluminada por la idea de tener algo de comer. «Está bien, aceptamos». «Muchas gracias», dijo Ana, sintiéndose un poco más aliviada. Don Miguel las condujo hacia su mansión, donde el aire fresco y la fragancia de flores bien cuidadas las recibió. Una vez dentro, el anciano las llevó a la cocina, donde una mesa amplia estaba dispuesta con frutas frescas,
pan y una jarra de agua fría. Siéntense, por favor, dijo mientras servía agua en 2 vasos. Lucía se sentó con los ojos brillantes, observando todo con curiosidad. ¿Tienes mascotas?, preguntó de repente, en su entusiasmo infantil. Don Miguel sonrió ante la pregunta y respondió: no, pero solía tener un perro que se llamaba Max. Era un gran compañero. Ana, al ver la conexión que se estaba formando, sintió algo en su interior. Un pequeño rayo de esperanza. Gracias por su amabilidad, don Miguel. No es fácil para nosotras encontrar ayuda, dijo, mientras empezaba a comer. La vida puede ser dura a veces, pero siempre hay una luz en la oscuridad, respondió él, mirando a Ana con comprensión. Ambos compartieron un instante de silencio, interrumpido solo por el sonido de Lucía masticando emocionada. Don Miguel, sintiéndose más cómodo, decidió abrirse un poco más. Cuando era joven, también pasé por momentos difíciles. La vida nunca es lineal, siempre nos presenta desafíos que debemos enfrentar. Ana lo miró con sorpresa. No lo habría imaginado, dijo. Usted parece tener todo resuelto. Don Miguel sonrió de nuevo, recordando sus propias luchas. A veces, las apariencias pueden ser engañosas. La verdadera riqueza no se mide por lo que poseemos, sino por las conexiones que hacemos, concluyó, dejando que sus palabras se asentaran en el aire. Ana asintió, sintiendo que había un profundo entendimiento entre ellos. En ese instante, una nueva amistad comenzó a brotar entre el anciano y la joven madre. Don Miguel, a pesar de su soledad, había encontrado en Ana y Lucía una chispa de vida que lo animaba. Mientras comían, las risas de Lucía resonaban en la cocina, llenando el ambiente con una calidez que había estado ausente durante años en la mansión de don Miguel. Ana, por su parte, sintió que, tal vez, el destino le estaba ofreciendo una segunda oportunidad. A medida que compartían la comida, una pequeña conexión se formaba, y con ello, la esperanza de un futuro mejor. Sin saberlo, cada uno estaba a punto de entrar en una nueva etapa de sus vidas, donde la bondad, la superación y el amor tendrían un papel fundamental. El garaje de don Miguel, aunque era un lugar de herramientas y viejos recuerdos, pronto se transformó en un pequeño refugio para Ana y Lucía. Las paredes, cubiertas de polvo y manchas de aceite, comenzaron a adquirir un nuevo significado. Ana, con manos temblorosas pero decididas, sacó una manta que había guardado en su mochila. Lucía, ven aquí, llamó, mientras extendía la manta en el suelo. Esto será nuestro rincón especial. Lucía, con ojos brillantes y una sonrisa que iluminaba su rostro, corrió hacia su madre. ¿Podemos poner flores también, mamá?, preguntó, mientras miraba a su alrededor en busca de algo que pudieran utilizar. Ana asintió, sintiendo una oleada de alegría al ver la emoción de su hija. Sí, claro. Vamos a buscar algunas ramas y hojas. Podemos hacer un pequeño jardín, sugirió, mientras comenzaba a organizar algunas de sus pocas pertenencias. Entre risas y juegos, las dos comenzaron a llenar el espacio. Encontraron una caja de madera que don Miguel había dejado en un rincón y que contenía viejos juguetes. Mira, mamá, esto era mío cuando era pequeña, dijo Lucía, sosteniendo un muñeco de trapo con una sonrisa nostálgica. Ana lo observó y sintió que, a pesar de las dificultades, había un hilo de conexión entre su pasado y el presente de su hija. Es hermoso, cariño. Vamos a cuidarlo, dijo, mientras lo colocaba en un lugar de honor sobre una estantería improvisada. La tarde transcurría y, mientras Ana organizaba, sus pensamientos se arremolinaban. Había momentos en los que la desesperación la invadía, pero el brillo de Lucía siempre lograba sacarla de esos abismos. ¿Sabes qué, Lucía?, comenzó Ana, sentándose junto a su hija. Hoy, a partir de ahora, este garaje no solo será un refugio, será nuestro hogar. Y en un hogar, siempre hay espacio para los sueños. ¿Sueños? ¿Qué son los sueños, mamá?, preguntó Lucía, con curiosidad. Ana sonrió, recordando cómo había tenido grandes aspiraciones de joven, pero la vida había tomado un rumbo inesperado. Los sueños son esas cosas que queremos lograr, esos deseos que llevamos en el corazón. Pueden ser grandes o pequeños, pero son importantes, explicó. Yo sueño con tener un perro, dijo Lucía, mientras jugaba con un pequeño coche de juguete. Y también quiero ir a la escuela y aprender a leer. Ana sintió un nudo en la garganta. Lo haremos, mi amor. Te prometo que irás a la escuela y aprenderás todo lo que quieras, respondió, sintiendo que era su deber hacer todo lo posible para que su hija tuviera una vida mejor. A la mañana siguiente, don Miguel decidió acercarse al garaje con algo de comida.
Había sentido un profundo alivio al ver a Ana y Lucía sonriendo, y quería contribuir a su nuevo hogar. Al llegar, se detuvo en la entrada, observando cómo las dos estaban sentadas en el suelo, rodeadas de juguetes y risas. ¿Puedo entrar?, preguntó, con una voz suave y amigable. Don Miguel, exclamó Lucía, levantándose rápidamente y corriendo hacia él. Mira lo que hemos hecho. Es nuestro hogar, dijo, señalando orgullosa el desorden que habían creado. Ana se sonrojó un poco, consciente de que el lugar aún tenía mucho por mejorar, pero la felicidad en el rostro de su hija la llenaba de orgullo. Es maravilloso, respondió don Miguel, sonriendo. Me alegra ver que están tan bien. Luego, sacó de su bolsa varias bolsas de comida y un par de dulces. He traído algo para ustedes. ¿Les gustaría un pequeño almuerzo?, preguntó, mientras se agachaba para estar a la altura de Lucía. Sí, por favor, dijo la niña, mirando con avidez las golosinas. Ana, por su parte, se sintió agradecida y emocionada. Don Miguel, no tenía que hacerlo, dijo, mientras comenzaba a organizar la comida en una pequeña mesa que habían improvisado con cajas. Es un placer. Me gusta verlas felices, respondió el anciano, mientras se sentaba a su lado. Cuéntenme, ¿cómo les va en su nuevo hogar? Ana comenzó a relatar cómo habían comenzado a organizar el garaje, mientras Lucía interrumpía de vez en cuando con sus pequeñas aventuras y descubrimientos. Y luego encontré este coche y lo llevé a la carrera, decía Lucía, agitando el juguete en el aire. Y cuando llegué a la meta, fue emocionante. Don Miguel sonrió, sintiéndose más joven al escuchar la risa de la niña. Siempre es bueno tener un poco de competencia. ¿Y qué tal si hacemos una carrera de verdad un día de estos?, sugirió, haciéndose el pensativo. Sería increíble, gritó Lucía, saltando de alegría. Ana observó la conexión entre su hija y don Miguel, sintiendo que algo hermoso estaba floreciendo entre ellos. ¿Y tú, don Miguel? ¿Cuáles son tus sueños?, preguntó Ana, curiosa. El anciano se quedó pensativo por un momento, como si las palabras estuvieran atrapadas en su garganta. Mis sueños, bueno, han cambiado mucho a lo largo de los años. Solía soñar con viajar por el mundo, pero ahora creo que mi mayor sueño es ver a las personas que me rodean felices, confesó, su mirada perdida en el horizonte. Ana sintió una profunda conexión con él. A veces, los sueños se transforman, ¿no? Al final, lo que realmente importa es cómo hacemos sentir a los demás, dijo, mirando a Lucía, que devoraba un bocadillo con entusiasmo. Y yo solo quiero que mi hija tenga un futuro brillante. Y lo tendrá, afirmó don Miguel, con firmeza. Contigo a su lado, estoy seguro de que logrará todo lo que se proponga. La conversación fluyó con naturalidad, y en ese pequeño rincón del garaje, creció una amistad inesperada. Con el paso de los días, el garaje comenzó a llenarse de risas, historias y momentos compartidos. Cada tarde, don Miguel visitaba a Ana y Lucía, llevando consigo algo de comida, pero también algo más, su compañía. Un día, al asomarse al garaje, escuchó risas y voces cantando. Intrigado, decidió entrar. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, con una sonrisa en el rostro. Lucía, al verlo, corrió hacia él. Mira, don Miguel, estamos jugando a ser cantantes. ¿Quieres unirte?, dijo, con la emoción desbordando de su voz. ¿Cantar? No estoy seguro de que mis habilidades sean lo que buscan, respondió don Miguel, riendo. Pero podría intentarlo. Ana observaba la escena, sintiéndose agradecida por la alegría que don Miguel traía a sus vidas. Vamos, don Miguel, solo es por diversión, animó. El anciano, sintiéndose un poco ridículo pero también emocionado, se unió a ellas. Juntos, comenzaron a improvisar canciones, riendo y disfrutando del momento. La música llenó el garaje, y por unos instantes, todos los problemas y dificultades parecieron desvanecerse. En ese momento, Ana comprendió que, aunque la vida había sido dura, había encontrado en don Miguel y en Lucía un nuevo sentido de pertenencia. Esa tarde, al caer el sol, Ana miró a su alrededor y se dio cuenta de que el garaje, aunque simple, se había convertido en un hogar lleno de amor y esperanza. Con cada risa, cada canción y cada charla, las tres vidas se entrelazaban, creando un vínculo inquebrantable que les daría la fuerza para enfrentar cualquier adversidad que pudiera venir. A medida que los días pasaban, Ana se sumergía en la rutina del día a día. Se despertaba temprano, antes de que los primeros rayos del sol asomaran por la ventana del garaje, y se sentaba en el pequeño rincón que había habilitado como su espacio personal. Allí, con una hoja de papel y un bolígrafo, comenzaba a anotar las ideas que pasaban por su mente.
Cada línea escrita se convertía en un recordatorio de sus sueños olvidados y de la vida que anhelaba para ella y para Lucía. Una mañana, mientras Ana estaba concentrada en sus pensamientos, don Miguel decidió visitarlas. Llevaba consigo una bolsa de pan recién horneado y algunos ingredientes para preparar un desayuno. Al abrir la puerta del garaje, se encontró con Ana, que se sobresaltó al verlo. «Oh». Don Miguel, no esperaba verlo tan temprano, exclamó Ana, sonriendo con un brillo en los ojos. «Buenos días, Ana», respondió él, dejando la bolsa sobre una mesa improvisada. «Te he traído algo para el desayuno. Espero que les guste». Lucía, que estaba jugando en una esquina con un par de muñecas, levantó la vista al escuchar la voz de don Miguel. «Hola, don Miguel», gritó la niña, corriendo hacia él. Don Miguel sonrió ampliamente, agachándose para darle un abrazo. Era un gesto simple, pero lleno de cariño. Ambos, Ana y Lucía, estaban empezando a convertirse en parte de su vida, y él no podía evitar sentir una conexión especial con ellas. «¿Cómo va la búsqueda de trabajo?», preguntó don Miguel, mientras comenzaba a preparar el desayuno. Ana suspiró, sintiendo la presión de la situación. Había estado enviando currículos a varias empresas, pero la incertidumbre la inquietaba. «He enviado algunas solicitudes, pero todavía no he recibido respuesta. No sé. A veces siento que no estoy haciendo lo suficiente», admitió, bajando la mirada. Don Miguel la miró con comprensión. Había visto el esfuerzo que Ana ponía en cada cosa que hacía, y sabía que su determinación era admirable. «No te desanimes, Ana. La vida tiene maneras extrañas de sorprendernos. Tal vez mañana recibas una llamada que cambie todo», aseguró, mientras cocinaba los huevos. «Gracias, don Miguel. A veces, simplemente necesito escuchar palabras de aliento». «Lucía merece que yo sea fuerte», dijo Ana, alzando la vista con determinación. Ambos comenzaron a charlar sobre cosas cotidianas, y el ambiente se llenó de risas. Mientras tanto, Lucía, en su mundo de juegos, inventaba historias de aventuras que incluían a un dragón y a una princesa. Don Miguel la escuchaba, fascinado por la imaginación de la niña. «Y entonces, la princesa se montó en su dragón y volaron sobre las montañas», decía Lucía con entusiasmo. «Fue increíble. ¿Y qué hicieron después?», preguntó don Miguel, animado. «Fueron a buscar tesoros», respondió Lucía, con los ojos brillando. «Y encontraron un cofre lleno de joyas». Ana sonrió al ver la alegría de su hija. En ese momento, se sintió agradecida por la oportunidad que don Miguel les había brindado. Era un refugio, un lugar donde podían ser felices, aunque fuera por un momento. Con el desayuno servido, se sentaron a la mesa y comenzaron a comer. Lucía devoraba su comida, mientras Ana intentaba disfrutar cada bocado, pero su mente seguía dando vueltas a sus preocupaciones. «Ana, ¿qué te gustaría hacer si pudieras elegir cualquier trabajo?», preguntó don Miguel, rompiendo el silencio. Ana se quedó en blanco por un momento. Nunca había pensado en eso. Había estado tan concentrada en sobrevivir y en cuidar de Lucía que había olvidado lo que realmente le apasionaba. «Siempre he amado la pintura», confesó finalmente. «Desde pequeña, pasaba horas dibujando y creando. Era mi manera de escapar de la realidad». Don Miguel la miró fijamente, como si la estuviera viendo por primera vez. La idea de ayudarla a retomar su pasión comenzó a germinar en su mente. «Entonces, ¿por qué no vuelves a pintar?», sugirió él con entusiasmo. «Podrías hacer algo hermoso y, quién sabe, tal vez eso te abra nuevas oportunidades». Ana se sintió conmovida por su apoyo. Nunca había considerado la posibilidad de volver a pintar, pero la idea le llenó el corazón de esperanza. «No sé», dijo titubeando. «No tengo los materiales adecuados, y no sé si tengo el talento que solía tener». Don Miguel se levantó de la mesa y fue hacia un rincón del garaje, donde había una vieja caja llena de cosas. La abrió y sacó algunos tubos de pintura y pinceles que había guardado durante años. «Aquí tienes. Estos son de mis días de juventud. Aunque no pinto desde hace mucho, siempre creí que el arte tiene un poder transformador. Tal vez puedas usarlo», dijo, ofreciéndole los materiales. Ana miró los tubos de pintura con nostalgia. Era como si una parte de ella, que había estado dormida, comenzara a despertar. «Gracias, don Miguel». «No sé qué decir», murmuró, con los ojos llenos de lágrimas. «No tienes que decir nada. Solo pinta, Ana. Deja que la creatividad fluya y cuéntale a Lucía sobre tus sueños. Ella necesita conocer el lado artista de su madre», le animó él. Esa tarde, después de que don Miguel se despidió y regresó a su mansión, Ana se sentó frente a una pequeña mesa con los nuevos materiales. Lucía, curiosa como siempre,
Se acercó a su madre. ¿Vas a pintar, mamá? Preguntó la niña, con ojos brillantes. Sí, cariño. Hoy voy a intentar crear algo, respondió Ana, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Mientras comenzaba a mezclar los colores, Ana se dio cuenta de que la pintura no solo era un medio de expresión, sino también un camino hacia la sanación. Con cada trazo, se sentía más ligera, como si las preocupaciones que la habían agobiado comenzaran a desvanecerse. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Lucía, ansiosa por participar. Por supuesto, mi amor. Ven aquí y elige un color que te guste, dijo Ana, sonriendo mientras le pasaba un pincel. Juntas, comenzaron a crear un mural en una de las paredes del garaje. Los colores vibrantes se mezclaban, formando un paisaje de sueños y esperanzas. Lucía reía, disfrutando de cada momento, y Ana, por primera vez en mucho tiempo, se sintió plena. Mientras trabajaban, Ana se dio cuenta de que, a pesar de las adversidades, aún había luz en su vida. Con el apoyo de don Miguel y el amor de su hija, estaba empezando a construir un nuevo camino. Sin embargo, en su corazón, aún había un eco del pasado que la perseguía. A medida que las sombras se desvanecían con cada pincelada, sabía que necesitaría enfrentarlas para poder seguir adelante. Pero en ese momento, en el garaje transformado en un refugio de arte y amor, Ana encontró la fuerza para soñar de nuevo. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, cuando Ana se sentó frente a un lienzo en el garaje. Con los pinceles en una mano y la paleta en la otra, sentía que algo dentro de ella empezaba a despertar. La pintura había sido una parte olvidada de su vida, un refugio que había dejado atrás en medio de la lucha por sobrevivir. Pero ahora, aquí, en este espacio que don Miguel les había ofrecido, sentía que podía volver a ser quien era. Con cada trazo, Ana se sumergía en un mundo de colores y formas, dejando que sus emociones fluyeran a través de la pintura. Recordaba las lecciones de su difunto padre, quien siempre decía que el arte era la manera de conectar con las emociones más profundas. ¿Qué te parece, Lucía?, preguntó, mientras la niña, sentada en una esquina del garaje, coloreaba un libro. Es hermoso, mamá. Me gusta cuando usas el azul. Lucía levantó la vista, con los ojos brillantes de admiración. Ana sonrió, sintiéndose revitalizada por el apoyo de su hija. El azul representa la calma, cariño. Quiero que este lugar sea siempre un refugio para nosotras. Lucía asintió, comprendiendo a su manera la importancia de esas palabras. Días pasaron, y las obras de Ana comenzaron a atraer la atención de los vecinos. Don Miguel, siempre atento, se acercaba con frecuencia para ver sus avances. Cada vez que entraba al garaje, la luz en su rostro iluminaba la habitación. Ana, tienes un talento extraordinario. Estoy seguro de que la comunidad apreciará tu arte tanto como yo, le dijo un día, observando una obra que representaba un paisaje vibrante, lleno de vida. Gracias, don Miguel. No sé si estoy lista para mostrarlo al mundo, respondió Ana, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Por qué no lo estás?, replicó él, con voz suave. El arte se crea para ser compartido. Te propongo algo. Organicemos una pequeña exposición aquí en mi casa. Invitemos a tus vecinos, a los amigos del barrio. Sería una manera de acercarte a tu pasión nuevamente. La idea brilló en la mente de Ana como una chispa de esperanza. La posibilidad de compartir su arte, de mostrarse tal como era, la llenaba de nerviosismo y emoción a la vez. No sé si estoy lista, don Miguel, insistió Ana, sin poder ocultar su miedo. ¿Y si a nadie le gusta? Ana, lo que importa es que lo hagas por ti misma, no por los demás. A veces, el acto de compartir es en sí mismo un acto de sanación, respondió él, con una mirada comprensiva. Finalmente, después de muchas conversaciones y un par de noches en vela, Ana aceptó la propuesta. La fecha se fijó y la invitación se extendió por el vecindario. A medida que se acercaba el día de la exposición, la ansiedad de Ana aumentaba. Sin embargo, también lo hacía su determinación. El día de la exposición, la mansión de don Miguel se llenó de vida. Los vecinos, algunos amigos de don Miguel y otros curiosos, llegaron con sonrisas y conversaciones animadas. Ana, vestida con un simple pero hermoso vestido azul, se sintió un poco más segura al ver la sala decorada con sus pinturas. El garaje había sido transformado en una galería improvisada, y cada obra contaba una historia. Don Miguel, el anfitrión, se movía entre los invitados, presentándolos a Ana con entusiasmo. Esta es la talentosa artista que ha estado deleitándonos con su trabajo, decía orgulloso, mientras Ana sonreía nerviosamente. En un rincón, Lucía observaba a su madre con admiración.
La pequeña había ayudado a organizar todo, colocando las pinturas en las paredes y asegurándose de que todo estuviera en su lugar. «Mamá, estás haciendo un gran trabajo», le susurró, apretándole la mano. Ana se sintió agradecida por el apoyo de su hija. «Gracias, mi vida. Esto es por nosotras», le respondió, sintiendo que el amor que compartían las empoderaba. A medida que la noche avanzaba, las conversaciones se mezclaban con risas y aplausos. Ana se sentía cada vez más cómoda, especialmente cuando escuchaba a las personas admirar sus obras. «¡Qué talento!», exclamó una mujer mayor, deteniéndose frente a un cuadro que representaba un atardecer sobre el mar. «¿De dónde sacas tanta inspiración?» «De mi vida, de mis recuerdos», respondió Ana, recordando momentos felices y tristes que habían moldeado su arte. Sin embargo, en medio de la alegría, una figura emergió entre los invitados. Era una mujer de cabello oscuro y mirada intensa. Se acercó a Ana con una expresión seria en el rostro. «Hola, Ana», dijo la mujer, con un tono que hizo que el corazón de Ana se detuviera por un momento. «¿Te conozco?», preguntó Ana, con la voz temblorosa. «Soy Teresa. Nos conocimos hace muchos años, en tiempos difíciles», la mujer respondió, y Ana sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. El nombre resonó en su mente como un eco. Teresa. Recordaba su rostro, su risa, pero también el dolor que había dejado atrás. La conexión con su pasado volvió a atormentarla. «¿Qué haces aquí?», preguntó, intentando mantener la compostura. «He estado siguiendo tu trabajo. Tienes un gran talento, Ana», dijo Teresa, pero las palabras no lograron calmar la tormenta de emociones que azotaba a Ana. «No quiero hablar de eso», respondió, sintiendo como la ansiedad la invadía. Miró a su alrededor, buscando a don Miguel, quien estaba conversando con un grupo de personas. Teresa dio un paso hacia ella, con la mirada compasiva. «Lo sé, y entiendo que esto es difícil. Pero creo que es hora de que enfrentes tu pasado, Ana. No puedes seguir huyendo para siempre». Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La mirada de Teresa la atravesaba como una espada. «No quiero recordar», susurró, sintiendo las lágrimas asomarse a sus ojos. «No se trata de recordar para lastimarte, se trata de sanar», dijo Teresa, su voz cálida y firme. Ana sintió que sus piernas flaqueaban, como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Por qué ahora?», preguntó, con un hilo de voz, mientras una multitud de recuerdos la asediaban. «¿Por qué no me dejaste en paz? Porque a veces, para sanar, hay que enfrentar lo que hemos dejado atrás. Y yo estoy aquí para ayudarte, si me dejas», respondió Teresa, extendiendo una mano hacia ella. Ana comprendía que el momento había llegado. El pasado, que había intentado enterrar, estaba nuevamente frente a ella. Las risas y los aplausos que la rodeaban se desvanecieron, dejando solo el eco de su propia angustia. La luz del atardecer se filtraba a través de las rendijas del garaje, creando un juego de sombras danzantes en las paredes. Ana, sentada en un viejo banco de madera, miraba absorta sus pinturas, cada una de ellas un reflejo de sus emociones más profundas. Sin embargo, una inquietud la consumía por dentro. Había llegado el momento de enfrentar sus miedos y compartir con don Miguel la historia que había mantenido oculta durante tanto tiempo. Con el corazón acelerado, Ana se levantó y se dirigió a la pequeña área donde don Miguel se encontraba, revisando algunas herramientas antiguas. El sonido del metal chocando resonaba en el aire, y ella se sintió un poco más nerviosa. Sabía que no podía seguir viviendo con el peso de su pasado, y que era esencial que él entendiera por qué había llegado a esa situación. «Don Miguel», comenzó, su voz temblorosa, «¿podemos hablar un momento?». El anciano se volvió, con una mirada de curiosidad en sus ojos. «Por supuesto, Ana. ¿Qué sucede?», preguntó, dejando a un lado la herramienta que tenía en las manos. Ana tomó una profunda respiración, intentando reunir el valor necesario. Era como si las palabras se le atragantaran en la garganta. Finalmente, se sentó en una de las sillas de plástico que habían encontrado en la casa. «Hay algo que necesitas saber sobre mí», dijo, mirando sus manos temblorosas. «Mi vida antes de llegar aquí no fue fácil. No quiero que pienses que soy solo una madre sin hogar». Don Miguel la escuchó en silencio, su expresión se tornó seria. «Estoy aquí para escucharte, Ana. Tómate tu tiempo». Ana cerró los ojos por un momento, recordando los días oscuros que había tratado de olvidar. «Crecí en un hogar donde el amor se confundía con el miedo. Mi padre, él tenía problemas. Siempre estaba bebiendo y su voz se quebró. Cuando estaba ebrio, se volvía violento. Mi madre lo soportaba, pero yo no podía quedarme ahí. Un día,
Después de una discusión muy fuerte, él la golpeó. Fue entonces cuando decidí que tenía que irme. Don Miguel asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de lo que Ana compartía. Eso debió ser aterrador, respondió, su voz suave y comprensiva. ¿Qué sucedió después? Ana se pasó una mano por el cabello, intentando calmarse. Escapé con lo poco que tenía, y al principio, todo fue bien. Encontré un lugar donde vivir y un trabajo. Pero, con el tiempo, las cosas empezaron a desmoronarse. Perdí el empleo, no pude pagar el alquiler y, al final, terminé en la calle. Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos, pero ella se las secó con rapidez. No quería que Lucía creciera en un ambiente así. Intenté ser fuerte por ella, pero la verdad es que me sentía perdida. Don Miguel, visiblemente conmovido, se acercó un poco más. Ana, lo que me cuentas es profundamente triste. Pero quiero que sepas que no estás sola. Has tenido el valor de seguir adelante, de cuidar a tu hija a pesar de las circunstancias. Eso dice mucho de ti. Ana le sonrió débilmente, agradecida por su apoyo, aunque aún sentía una sombra de inseguridad. Lo sé, pero hay más. Hay cosas de las que no he hablado, cosas que me atormentan. No quiero que pienses que soy una carga para ti. Don Miguel la miró con seriedad. Ana, todos tenemos historias que contar. Lo importante es lo que elegimos hacer con ellas. Confía en mí. Si hay algo que pueda ayudarte a cargar este peso, dímelo. Ana sintió que un nudo en su pecho se comenzaba a deshacer. La razón por la que no busqué ayuda antes es porque tengo miedo de ser encontrada. Hay personas de mi pasado que podrían hacerle daño a Lucía. No pude quedarme en un lugar seguro porque siempre temía que él apareciera. Don Miguel frunció el ceño, la preocupación en su rostro era palpable. ¿Te refieres a tu padre?, preguntó con cautela. Sí, respondió Ana, con la voz apenas un susurro. No sé dónde está, pero siempre he sabido que podría volver a buscarme. Entiendo, dijo don Miguel, apoyando una mano sobre el hombro de Ana. Pero aquí, en mi casa, no tienes nada que temer. Te protegeré a ti y a Lucía. Ana sintió una oleada de gratitud. Y por un momento, la esperanza comenzó a florecer en su interior. Gracias, don Miguel. Aprecio mucho su apoyo. No sé qué haría sin usted. Don Miguel sonrió, pero había un dejo de preocupación en sus ojos. Solo quiero que encuentres la paz que mereces. Pero también creo que hay algo más que deberías compartir. Ana lo miró, sintiendo que la conversación aún no había terminado. ¿A qué se refiere? He notado que a veces, cuando hablas de tu pasado, hay cosas que evitas mencionar. Es como si hubiera algo que no puedes dejar ir. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La verdad era que había estado guardando un secreto aún más profundo, algo que la había mantenido en la sombra. Hay algo, alguien que dejé atrás cuando huí, confesó, su voz temblando. Una amiga de la infancia. Nos prometimos que siempre estaríamos ahí la una para la otra, pero no pude cumplir con esa promesa. Don Miguel se inclinó un poco hacia ella, su mirada llena de atención. ¿Y qué ocurrió con ella? No lo sé. Después de todo lo que pasó, perdí el contacto. Pero siempre me he preguntado si estará bien. Me siento culpable por no haber estado allí cuando más me necesitaba. Don Miguel asintió, comprendiendo la complejidad de los lazos de amistad que se forjan en la juventud. Es normal sentir culpa, Ana, pero no puedes cargar con eso sola. Quizás haya una manera de redimirte, de buscarla, si eso es lo que deseas. Ana lo miró, sintiendo que las palabras de don Miguel resonaban en su corazón. No estoy segura de si tengo el valor de hacerlo. Pero, quizás, si encuentro el momento adecuado, podría intentarlo. La conversación quedó suspendida en el aire, con un peso emocional que ambas partes sentían. Sin embargo, había un sentimiento de alivio en Ana, como si al compartir su carga, hubiera aligerado su corazón. Esa noche, mientras el silencio envolvía el garaje, don Miguel no pudo evitar reflexionar sobre lo que Ana había revelado. Se preguntaba qué otros secretos podrían estar escondidos en la vida de la joven madre. A la vez, una inquietud crecía en su interior. No era solo la historia de Ana la que le preocupaba, sino también la sombra que parecía seguirla. Sin embargo, decidió que no era el momento de plantear más preguntas. Había una verdad que debía ser revelada, pero eso podía esperar hasta que Ana estuviera lista. Mientras tanto, en el garaje, Ana se acurrucó en su cama improvisada, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, la carga de su pasado empezaba a aliviarse. A la mañana siguiente, mientras el sol se alzaba en el horizonte, don Miguel despertó con la mente llena de pensamientos. Había ruidos procedentes del garaje, un sonido que lo intrigó. Decidió que era hora de investigar, pero se prometió a sí mismo que sería paciente.
Las revelaciones de la noche anterior eran solo el comienzo, y estaba dispuesto a dar a Ana el tiempo que necesitaba para abrirse completamente. Don Miguel se despertó con el sol filtrándose a través de la ventana de su habitación. Aquel día, algo en el aire le resultaba diferente. Tal vez era la cercanía de la primavera, o quizás la alegría que había traído Ana y Lucía a su vida. Decidió que era el momento de bajar al garaje y ver cómo estaban las cosas. Con un café humeante en la mano, se dirigió hacia la puerta del garaje, sintiendo una mezcla de curiosidad y expectativa. Al abrir la puerta, el olor a pintura fresca y el sonido de risas llenaron el espacio. Ana y Lucía estaban allí, sentadas en el suelo, rodeadas de pinceles y lienzos. A su lado, un viejo álbum de fotos yacía abierto, y las imágenes desvanecidas parecían contar historias de tiempos pasados. Don Miguel, intrigado, se acercó. «Buenos días, mis artistas», saludó con una sonrisa, intentando ocultar el asombro que sentía al ver a Lucía con su rostro iluminado por la creatividad. «Buenos días, don Miguel», respondió Lucía, saltando de alegría. «Mira lo que encontramos». Ana, al darse cuenta de la presencia de don Miguel, se giró y sonrió, aunque su expresión contenía un matiz de preocupación. «Hemos estado organizando algunas cosas, y encontramos este álbum», dijo Ana, con voz suave. «Creo que es de su época, don Miguel». A medida que don Miguel se acercaba, sus ojos se fijaron en las fotografías. Eran imágenes de un pasado que había creído olvidado. Fiestas, risas y momentos compartidos con amigos que ya no estaban. Con cada página que pasaba, un nudo se formaba en su estómago. «¿De dónde lo sacaron?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «Lo encontré escondido detrás de unas cajas», respondió Ana, un poco nerviosa. «No sabía que era tan importante para usted». Don Miguel continuó hojeando el álbum, hasta que se detuvo en una fotografía en particular que lo dejó sin aliento. Allí, en la imagen, había una joven radiante que se parecía a Ana. Junto a ella, su padre, un viejo amigo que había perdido hace años. Esta es mi amiga de toda la vida, Clara», murmuró don Miguel, sus ojos reflejando la sorpresa. «Y tú, eres su hija, ¿verdad?». Ana se quedó paralizada. La verdad que había intentado ocultar comenzó a salir a la luz, y la sombra de su pasado se cernía sobre ella. «Sí, don Miguel. Mi nombre es Ana, pero mi verdadero nombre es Clara. Huyó de una vida que no elegí». Su voz se quebró mientras hablaba. «Mi madre nunca me habló de usted, ni de su familia. Solo sabía que tenía que alejarme de todo lo que me hacía daño». Don Miguel se sentó en una caja cercana, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. En su mente, una tormenta de recuerdos y emociones se desataba. Había perdido a Clara en un trágico accidente, y ahora se encontraba frente a la hija de su mejor amiga. «Noentiendo cómo es posible que no me lo dijeras antes», dijo don Miguel, con la voz llena de preocupación. «¿Por qué mantuviste tu identidad oculta?». «Tenía miedo, don Miguel. Mi vida ha estado llena de dolor y abuso. No quería que me encontraran. Quería proteger a Lucía», respondió Ana, con lágrimas en los ojos. «Durante años, he vivido con el temor constante de que alguien del pasado regresara para hacerme daño». Una profunda tristeza invadió el corazón de don Miguel. Se dio cuenta de que había comprendido mal la situación de Ana y Lucía. No eran solo dos extrañas en su garaje, eran parte de su historia, y ahora también de su presente. «Ana, Clara, lo que pasó con tu madre fue una tragedia, pero no estás sola», dijo, tomando su mano. «Tienes a Lucía, y ahora a mí, si me dejas. Podemos enfrentarlo juntos». Ana sintió el peso de su historia aliviándose poco a poco. Don Miguel no solo había sido un simple benefactor, sino que se estaba convirtiendo en un pilar de apoyo en su vida. «No sé cómo agradecerle, don Miguel», dijo Ana, con la voz entrecortada. «He pasado tanto tiempo sintiéndome perdida y sola». «No se trata de agradecimientos», respondió él, con una sonrisa. «Se trata de construir un nuevo camino. Quiero que tú y Lucía se sientan como en casa aquí. Este garaje puede ser el inicio de una nueva vida». Lucía, que había estado escuchando en silencio, se asomó hacia ellos. «¿Puedo seguir pintando, don Miguel?», preguntó, con su voz inocente. «Es divertido y me hace feliz». Don Miguel sonrió, viendo la chispa de esperanza en los ojos de la pequeña. «Por supuesto, Lucía. La pintura es una forma maravillosa de expresarse. Y quizás, yo también pueda aprender algo de ustedes», añadió con un guiño. Ana miró a su hija y luego a don Miguel. En ese instante, sintió que un nuevo capítulo comenzaba a escribirse para ellas. «Quiero enfrentar mi pasado», declaró Ana con determinación.
Estoy lista para luchar por mi vida y la de Lucía. No puedo seguir huyendo. Don Miguel asintió, sintiendo que en ese momento se formaba un vínculo más fuerte que el que había imaginado. Entonces, hagámoslo juntos. Primero, haremos un plan. Necesitamos asegurarnos de que estés a salvo y que nadie te haga daño. Y luego, quiero ayudarte a retomar tu pasión por la pintura. Tu madre siempre admiró tu talento. Ana sonrió, sintiendo que la esperanza comenzaba a florecer en su corazón. Gracias, don Miguel. Gracias por confiar en mí y por darme la oportunidad de reconstruir mi vida. Así, con el apoyo incondicional de don Miguel, Ana comenzó a enfrentar su pasado con valentía. Juntos, crearon un hogar lleno de amor, donde cada día era un nuevo paso hacia la sanación. El garaje, que una vez había sido solo un refugio, se transformó en un espacio de creatividad y esperanza. Y en su interior, el eco de risas y música resonaba como un símbolo de la familia que estaban formando, uniendo sus corazones en un ciclo de amor y solidaridad que nunca antes habían conocido.